¿Cómo están todos ustedes? Este seminario, como ustedes han dado cuenta, ha sido solamente acerca de los sentimientos de culpa, pero en toda su trascendencia y en una profundidad que en algunos momentos se nos pasa, pero no podemos darle respuestas. Entonces, ustedes, quienes están aquí y quienes se están formando en las diferentes ciencias que humanizan, como psicología, que está aquí en este momento, y sociología, que aplica esto en la psicología social. Entonces, les recomiendo que analicen muy bien lo que se está diciendo, porque puede haber en momentos contradicciones, pero de acuerdo al contexto que ustedes están evaluando, se van a dar cuenta que no existe contradicción, o también de acuerdo a los actores que se encuentren ahí. Entonces hablemos de esos efectos para continuar así con rapidez, porque no quiero que nos atrasemos. Hablemos de esos efectos de los sentimientos de culpa. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta unas variables que se pueden presentar. Y no es de extrañar que tengan diferentes o una variación más bien en su contenido y en su misma aplicabilidad. Entonces los sentimientos de culpa siempre van a presentar efectos que pueden considerarse negativos. Así Freud diga que son muy positivos en algún momento. No, para mí pues siempre engendrará efectos netamente negativos y oscuros, donde donde hemos dicho no queda uno bien librado de tal fenómeno. Al mismo tiempo podríamos decir como contradicción que si no conociéramos el fenómeno de culpa, pues no tendríamos efectos altamente positivos en el momento de llegar a la conciencia, como ser biológico o como ser pensante. Ahí hablaríamos de esa contradicción, donde ahí sí Freud dice que en un momento puede ser positivo. Bueno, me acaban de pasar un papelito que esto ya lo tratamos en un momento. Pero bueno, no importa, porque en cuanto a los sentimientos de culpa hay mucho que hablar de ellos, para que se pongan con las orejas rojas esos sentimientos de culpa, porque estamos hablando de ellos. Entonces pues dediquémonos más bien a hablar de los mecanismos de defensa contra esos sentimientos de culpa. La culpa como tal siempre, en su mayoría de veces, produce, según Freud, unos efectos muy positivos. En cuanto al plano personal y en la interacción que hay entre yoes. Eso según Freud. Y yo lo veo positivo siempre en cuando sea como un encauce a volver al ser equilibrado. Pero si nosotros nos damos cuenta, muchas veces un porcentaje muy alto, esos efectos no surgen, o sea, los positivos. Porque es que muchas veces uno se queda con su sentimiento de culpa hasta la muerte. Y si nosotros nos damos cuenta, las mismas sociedades que están enfermas y sus células están expresando ese desequilibrio social, pues no es positivo. El sistema está haciendo emocionalmente hombres desagradables, hombres desequilibrados, hombres con sentimiento de culpa frecuente. O si eso no fuera así, esta sociedad, la que nosotros estamos hoy aquí evaluando,
estaría bien. Y los mismos sentimientos de culpa, tanto colectivos como individuales, pues siempre van a poner en marcha esos mecanismos de defensa. ¿Y eso es para qué? Pues para evadir ese sentimiento irracional que cada uno tiene. Es como para camuflar lo que se está sintiendo en el momento. Todos esos sentimientos de culpa, por lo general, llevan siempre un mensaje implícito. Es decir, que nosotros no nos damos cuenta. No tenemos una explicación, o sea, no es explícito. Sino ahí va, por santo y seña, o por inercia. Y eso quiere decir, en el sentido biológico, que algo anda mal desde el pensamiento, desde nuestra misma responsabilidad de esos actos que otros han ejercido sobre nosotros y que nosotros los hacemos verdaderos. Todo sentimiento de culpa siempre, cuando da esas señas que algo que algo está ahí como desequilibrado, uno en el mecanismo de defensa lo que está haciendo ver es que no queremos ver. Entonces cuando uno no quiere ver es porque hay un velo que por inercia se crea, y ese es el mecanismo de defensa. Y uno pues en la vida real, cuando empieza a adquirir conciencia, pues uno quiere deshacerse de esos males, de eso que negativamente nos está haciendo a nosotros unos desequilibrados y unos ensimismados, y en muchos momentos esas personas que no viven su felicidad. Entonces, eso es muy desagradable. Eso es algo que constantemente está puntillándolo a uno en cada situación por esa asociación que el inconsciente hace en relación. A veces uno con esos sentimientos de culpa lo que logra es como accionar, a ver cómo digo, exige más bien una acción, y uno quiere pedir perdón o reparar de algún modo todo lo que uno cree que ha causado. Recuerden cuando yo les decía que el niño le dicen que no se moje y él sin explicación se siente culpable de un algo que no sabe por qué, pero que sabe que hizo mal porque le dijeron que eso era malo, o que él era un niño desobediente. Entonces él siempre trata como de pedir perdón y reparar no ese sentimiento, sino, porque eso viene posterior a eso, sino esa acción. Y cuando él quiere expresarlo más bien, pues uno lo que hace es callarlo. Y por eso es que ellos, o por lo general en la infancia, es marcada el sentimiento de culpa. Y hay muchas alternativas también, pero el niño empieza a crear muchos mecanismos de defensa, como si fuera un espejo que refracta la luz hacia el otro lado. Es como un escudo lo que uno hace. Se convierte en un escudo para simplemente evadir, no el sentimiento de culpa, sino para no ver lo que él quiere ver, lo que él está viendo. Entonces, muchos mecanismos de defensa se empiezan a generar, y el niño se convierte en un estratega, pues para defenderse de todo eso. Y eso es inconsciente. Ellos no es que estén diciendo, bueno, no, sino que ellos, uno cree que al ser estratega en contra de esos mecanismos de defensa son sanos. No son sanos, porque es que es el inconsciente el que a lo último va a actuar.
Y conscientemente uno no conoce cuál va a ser la reacción en un momento donde se asocie una situación con un momento de esos de sentimiento de culpa. Entonces, uno cuando ve esos ya muchachos en la vida adolescente que siempre tienen unos mecanismos tan extraños que uno no sabe por qué. Entonces uno se pone a analizar y a pensar, pues, cómo evitar uno por lo menos que el muchacho o que el paciente o que el consultado pues debilite los sentimientos de culpa y empiece como a ¿cómo es? A difuminar para que no le hagan tanto daño. Porque es que eso tiene que ver con la misma valoración de la persona y de ese concepto moral del bien y del mal. Ya no entiende con mayor conciencia al fin qué es lo bueno o qué es lo malo, qué es lo que mi mamá quiere de mí, qué es lo que el jefe quiere de mí. Si actúo de esta forma está mal, si actúo de la otra está mal. Entonces todo eso lo que hace es que el niño o el mayor que ya está con un sentimiento de culpa muy agudo empiece a debilitar esa responsabilidad sobre los actos. Y ahí es donde vienen muchos que les gusta que los maltraten. Porque ellos ya no son responsables de sus acciones. El inconsciente es el que los tiene invadidos y los tiene de una u otra forma bajo su gobierno. Entonces, cuando el niño empieza a tener conciencia a través de una terapia o a través de cualquier herramienta que le hizo accionar una valoración, pues la acción empieza a cambiar. Y cuando la acción empieza a cambiar, pues él empieza a negar su sentimiento de culpa y empieza a rescatar la norma, los mismos valores, el concepto ético, el concepto moral, y posiblemente no los juzgue tan negativamente y tan duro como cuando estaba sumido en su cascarón de sentimiento de culpa. Cuando uno no sale de ese cascarón, pues siempre ella va a justificar todo lo que hace, diciendo que no ha hecho nada malo, como mecanismo de defensa. Y dice que eso no fue para tanto, o incluso dice, yo me lo merezco, yo soy así. Y eso es una muestra de agresividad que hace que él provoque al otro en contra de su paz y de su tranquilidad. O sea, se vuelven tan irónicos que ellos lo que hacen es, se vuelven provocadores. Cuando uno es muy seguro de sí mismo, no se puede dar esto. Porque de todas maneras, la seguridad es autoestima, la seguridad es que ha superado muchas circunstancias de la misma experiencia de la vida en su niñez. Y sí es seguro que, por ejemplo, las personas inseguras, pero es que hay inseguras, hay unas que son extremos. Esas personas que expresan mucha inseguridad, sea el estatus que sea y puede tener el lujo que quiera, puede ser posiblemente más bien, no puede ser una persona tan reconocida, pero si es reconocida, ellos de todas maneras, que ellos siempre tienen su ley. Ellos siempre van a decir que todas las normas no son para ellos, sino que son para los otros, los que de todas maneras quieren ser extremadamente domésticos.
Yo por lo menos me opongo a mucha norma de la sociedad, pero no las transgredo. No estoy constantemente transfigurándolas en mis acciones, no, sino simplemente yo digo, no me gusta esto del gobierno, opino, pero no voy a ir a poner una bomba al gobierno. O por lo menos yo estoy seguro que hay unas normas morales muy estrictas. Y yo digo, no estoy de acuerdo en esto, pero no hago lo contrario de lo que dice la norma. ¿Por qué? Porque yo soy un tipo muy seguro. Yo sé lo que hago, sé lo que digo, sé lo que pienso y sé hasta dónde yo puedo actuar. Hasta dónde es permitido para mantener ese equilibrio de ese sistema o ese macrosistema que es un grupo social que debemos de mantener equilibrado. Porque si yo me desequilibro, lo más seguro es que el sistema me va a absorber y me va a desechar por cualquier mecanismo de defensa de la misma sociedad. Entonces, al negar uno eso como el sentimiento de culpa como algo muy grave, al negar el sentimiento de culpa como algo muy grave, ahí es donde la persona está disminuyendo toda su responsabilidad de sus actos en un grupo donde tiene que responder. Y cuando uno niega toda la responsabilidad, cuando uno dice yo no fui, y siempre que hace una acción que no es la que uno espera, siempre va a decir yo no fui. Esos son los tales muchachos que uno dice, bota la piedra y esconde la mano. Y al uno actuar como esas personas, pues la conciencia como tal es incomprensible. Y eso es una estrategia. Cuando yo no fui, es un mecanismo de defensa. Yo no fui. O no, o solo yo, siempre yo. O cuando uno dice, todos hacen lo mismo. O sea, busca justificaciones. O cuando uno dice, no fui yo el único que causó el inconveniente. O otros fueron peor que lo que yo hice. Donde uno dice, ellos son más culpables que yo. Pero el simple hecho de uno seguir un colectivo como mente colectiva, como inteligencia colectiva, yo automáticamente soy responsable de eso que pasó. Cuando los grupos sociales ahí están en una manifestación, estemos de acuerdo o no con el gobierno en la reprimenda, las personas que cogen en ese desorden, así ellos digan que ellos no tienen nada que ver, o así ellos digan, perdón, yo no lo vuelvo a hacer, que son mentiras. Eh, cuando pasa eso, ¿cómo explicarlo? Eso es un mecanismo de defensa y me hago responsable de mi acto. No la masa, sino los que alcancen a coger en algo que está transgrediendo un equilibrio social. Sea o no sea culpable el gobierno. Por eso es que nosotros tenemos que, empezando que tenemos que ya hoy con tanta información, tenemos que empezar a equilibrar nuestra conducta. Porque si uno tiene la razón por haber tirado piedra, de todas maneras va a perder. Porque un gobierno corrupto como los que hay, ellos no van a permitir que tú cojas fuerza en contra de ellos como mecanismo de defensa de algo que lo hace sentir a uno culpable o uno en su interior tiene sentimiento de culpa. Ahí es donde yo digo, nosotros tenemos que empezar a ser pensantes.
racionales, emprendedores, empezar a dar ideas que sean muy claras, grandes ideas que logren el cambio. Y cuando yo tengo grandes ideas que logren el cambio, automáticamente mi sentimiento de culpa cambia. Y mi valoración va a ser más fuerte y no se va a afectar con cualquier bobada. Y así el grupo entonces en su colectivo, cuando es más pensante, posiblemente no utilice mecanismos de defensa violentos, sino unos mecanismos de defensa como el diálogo, unos mecanismos de defensa como la negociación, mecanismos de defensa de apalancamiento para lograr un fin o un objetivo, mecanismos de defensa para la armonía, donde hay un gana-gana. Entonces, es conflictivo cuando uno se casa con su sentimiento de culpa. Y es, a la vez, muy destructivo. Entonces, nosotros debemos de aumentar la responsabilidad de nuestro propio ser sin empezar a negar nuestra patología, digámoslo así, del sentimiento de culpa. Ya cuando el sentimiento de culpa, con tanto mecanismo de defensa y con tanta, eso se llama, con tanta reacción, cuando uno es reactivo a todo, y ya uno ve el efecto, ya uno no puede empezar a retractarse y decir, es que yo no sabía que iba a pasar eso. Yo le hice una chanza, pero no sabía que se iba a morir. O decir, todo fue un accidente. Entonces, o otros que dicen, a mí me mandaron que lo hiciera. O sea, para eso es que nosotros somos críticos, para eso es que nosotros no debemos de comer entero. Nosotros sí debemos de tener un objetivo original y final. Y tiene que tender siempre hacia la bondad, no solamente para mí. Aunque si es mío, pues automáticamente ese objetivo se va a beneficiar todo el mundo porque automáticamente yo soy mejor. Y uno pues se puede apreciar con una cara transfigurada y con una conciencia pues que ahí sí puede justificar porque está en manos de un sentimiento no de culpa. Uno no debe de empezar a disminuir la responsabilidad. Casi todos los que tienen ese sentimiento de culpa siempre en sus acciones le van a buscar una justificación a otro. Van a buscar un personaje que el reemplace, sea un gato o como decir, un conejillo de indias para culparlo. Dicen, yo me vi obligado para hacerlo. No me quedó otro remedio. Estaba salvando mi vida. ¿O por qué tenía que obedecer? Esas personas que tienen esas conductas, esos son mecanismos de defensa porque están en su interior, en su caja negra, en la caja de Pandora, en el inconsciente, pues está actuando en contra de toda una normatividad. Y ellos no quieren entender que la norma es equilibrio. Y la obediencia para ellos es algo que no aceptan, porque creen que ellos son víctimas de unos verdugos. Y ellos no se dan cuenta que el propio verdugo de su victimismo es él. Es el único responsable de todo lo que está sucediendo. Por estar pensando en el frente, no piensa en su interior. Por estar vigilando a los otros por sus sentimientos de culpa, ya con mecanismos de defensa, ya cuando expresa o cuando tiene ese resultado, entonces él siempre va a determinar un culpable. Entonces todas esas acciones de una u otra forma van de acuerdo a la agudeza del sentimiento de culpa. Hay jerarquías del sentimiento de culpa, aunque uno no crea. O sea que hay unas personas que tienen un sentimiento de culpa leve,
Hay otros que tienen un sentimiento de culpa muy alto, otros muy agudos. Y esos que se la pasan justificando todo después de hacer una acción que desequilibró todo un sistema o que ejecutó algo que supuestamente él dice que no fue, o que no pude evitarlo, o me he obligado a ello, o me quedó otro remedio. Esas personas constantemente van a estar, a través de esas estrategias de defensa, siempre van a estar en contra del sentimiento de culpa, pero no se pueden escapar del sentimiento de culpa. Creen que están reparando al oponerse, pero no están reparando nada. Lo que están es haciendo falta y siendo desagradables para un grupo de personas pues que quieren el orden. Todo sentimiento de culpa tiene siempre su origen, tiene su germen. Y todo sentimiento de culpa, si uno se da cuenta, siempre va a generar mecanismos de defensas para decir que no tiene culpa. Si nosotros observamos muchas personas criminales, siempre dicen, lo que hice fue porque yo he sufrido mucho. Mi papá me maltrataba, mi papá me violaba, mi mamá era una prostituta que me maltrataba, que me vendía. Esos son mecanismos de defensa porque ustedes ya saben bien clarito que definitivamente nosotros somos responsables de nuestros actos. Que no se les pueda pedir más es otra cosa, pero ellos saben y ellos ya entienden en una edad qué es bien, qué es mal. Ellos ya tienen bien clarito eso. Lo que pasa es que están descompensados afectivamente, pero ellos sufren porque quieren que los consientan, quieren que los tengan en cuenta, que también lo dije en algún momento. Quieren ser reconocidos, pero nadie es culpable de lo que pasa sino su propio yo, el ego, porque quiere reconocimiento. Entonces, otra de tantas estrategias que uno puede adquirir supuestamente para reparar el daño o para reparar o para evadir ese sentimiento de culpa es cuando el personaje como paciente rechaza todo tipo de ayuda. Cuando uno rechaza todo ese tipo de ayuda y ellos siempre no les importa ni ven que es necesario, entonces todo eso que quiere reparar o los que quieren repararlo, ellos se sienten ofendidos. Ah, es que yo soy un bicho raro, es que yo no soy un fenómeno. Entonces ellos siempre van a justificar, pero entonces esa es otra estrategia, estar en contra de las ayudas. Y cuando uno se siente culpable, uno podría decir que él quería repararse, y uno, por lo menos en las correccionales de menores, aquí en Colombia, uno ve niños, entre comillas, como decimos, tan descarados. Ellos rechazan la misma responsabilidad de ser víctima como la misma responsabilidad de recibir la ayuda. Y ellos en muchas oportunidades se ausentan de todo ese amalgama de buenas intenciones que otros tienen para que él se mejore. Y ellos creen que la reparación es solamente para vengarse uno. Ellos creen que es que uno quiere verlo humillado, o ellos creen que es que uno los está humillando, o ellos creen que es que para nosotros es un experimento, es un conejillo de indias para hacer un experimento. Cuando hoy en día que se ve tanto que perdóneme, perdonen a los curas, perdonen a las familias, todo el mundo está perdonando, los políticos ya sacaron la misma. Perdóneme, es que yo robé, pero es que yo no entendía. Eso es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo que se está utilizando hoy, no como perdón, sino para que sentirse pobrecitos.
para sentirse así como unas víctimas que justifican todo. Y eso no es tanto, ya, perdónenme, ni ya pasó, no. Cada uno, bueno, está bien, perdonémoslo, pero echémoslo a la cárcel porque los actos que él ejerció, si ameritan un encarcelamiento, pues llevémoslo para allá. ¿Por qué tenemos que llevarlo allá? Porque uno se hace responsable de sus actos. Así justifique todo, así culpe a la abuelita o a la mamá porque nunca le dio amor. Entonces ellos quieren es puras conductas generosas, porque como son víctimas de la circunstancia y de la nueva sociedad, entonces no, nosotros no tenemos que ser generosos en ese caso, sino perdonarlo, listo. Pero la ley tiene que cumplir su fin. La resolución de conflictos a través de la ley debe de cumplir en su función administrativa de la misma sociedad. Y ahí las víctimas, las verdaderas víctimas de un acto de irresponsabilidad por sentimiento de culpa, ellas por lo menos entienden que se hizo justicia. Entonces, los psicoanalistas, aún el padre Sigmund Freud, ellos y otros de su época, se han dado cuenta que sí hay siempre estrategias de defensa. ¿Como cuál podríamos mencionar ahorita o podríamos recordar? Pues puede ser la proyección. Y eso es cuando uno percibe del exterior algo que no quiere uno reconocer dentro de nosotros. Por eso es que están los mecanismos de defensa. Nos hacemos ciegos de nuestra situación actual y real. Y el ejemplo típico es cuando uno culpa constantemente siempre a otro. O se hace el bobo, lo que nosotros decimos. Y siempre proyecta la culpabilidad en los demás. Por eso es que lo llamamos proyección. Ese es un mecanismo de defensa. Saco la mano, le pego a alguien en el colegio y la guardo y veo para el cielo y me hago el decente. Y cuando se dan cuenta, no, es que yo no fui. O él empezó primero. Eso es la proyección. Otra proyección que puede verse es cuando uno se niega a sí mismo. Cuando uno ya no se cree una personita útil para la sociedad. Y ahí es donde uno se vuelve paranoico. Y hay una agresividad tan extraordinaria y aguda que siempre van a estar culpando que todo el mundo está en contra de ellos. Yo conozco personajes cercanos a mí, muy cercanos, que culpan a todos por su situación de rechazo y todo, culpan a todos. Y ellos son perfectos. Y ellos no saben que están agrediendo y ven al otro como si fuera el agresor. Y todos esos impulsos siempre son circulatorios. Y puede ser el presidente, puede ser la mamá, puede ser el hermano, puede ser la misma esposa. Y siempre todo el mundo lo rechaza y no se da cuenta que él mismo se está rechazando. Y que por rechazarse, pues el efecto, el autorrechazo por efecto, pues todo el mundo lo rechaza por ser desagradable. Hasta el más común, hasta el más humilde, él ve por su esquizofrenia que hasta el viejito lo está viendo mal. Y eso es pura imaginación. Y eso tiene una repercusión en la vida social y unas consecuencias muy perniciosas. Entonces, en la vida real, eso mandándolo a una dimensión social, es las mafias
cuando ellos tienen sus chivos expiatorios y ellos al último los cogen y siempre van a decir, yo no hice nada, fueron ellos. Entonces ahí es donde ellos creen que es que los están persiguiendo porque sí, y nadie los está persiguiendo porque sí, sino más bien porque sí. Tiene una razón de ser, tiene unos parámetros para que él se haya ganado ese efecto, pero no es porque se me dio la gana como dirigente o como jefe del ejército, de la policía, decir persígalo porque es que me cayó mal. No, eso es porque están generando un desorden violento en la sociedad y el sistema tiene que equilibrarse. Entonces, por lo general, cuando uno se siente muy culpable o se siente uno víctima, mm, como uno escucha en los violadores, siempre van a justificar, es que ella me provocó. Siempre están buscando quién es el culpable. Lo peor de todos estos mecanismos de defensa es que a la víctima, aquel que generó violencia a través de su sentimiento de culpa, culpa a la víctima. Y eso es el extremo más extremo de las mismas consecuencias de uno tener esos sentimientos de culpa reprimidos y nunca pues desarrolló habilidades para superarse, pero sí desarrolló habilidades para ser de juez a sus víctimas. Es muy difícil uno estar culpando a la víctima, pero para ellos es una estrategia y es de las estrategias más bajas que uno puede adquirir en estos momentos. Ahí es donde ahí es donde uno se da cuenta cómo es que uno desvaloriza al otro y lo deshumaniza haciéndolo culpable. Y como es el espejo, ahí es donde nosotros nos damos cuenta hasta dónde esos personajes se han deshumanizado a tal punto que no están reflejando ningún valor hacia sí mismo. O sea, lo que sí es claro es que ellos son los únicos culpables. ¿De qué? De ese sufrimiento que están alimentando día a día y que lo están robusteciendo, como cualquier otro animal. Así es que mucha gente de la historia, como Hitler, los mismos líderes de pandillas, no sienten ninguna culpabilidad de todo lo que han hecho y todo lo que han transgredido la ley y todas las víctimas que han, o todos los que han victimizado más bien. Tremendo llegar uno a un régimen de esos. Lo que sí decimos es que por pura desgracia todos esos procesos que se viven a diario en la degradación de los muchachos, en la degradación de un grupo, bueno, de un grupo social, de una tribu urbana, en la desvalorización de un país o de todas las naciones, es porque hay muchas personas en la vida real que tienen un sentimiento de culpa tenaz. Y todo lo que estamos reflejando hoy en día en grupo social es porque sus células tienen una información equívoca, sin proyecciones, más que hacer generar en un colectivo una angustia o un miedo o unas desgracias. Y eso es causa de una educación no equilibrada. Los que estamos educando somos unos desequilibrados.
Y ahí estamos, ese relevo generacional que cada uno tiene a través de sus hijos, estamos dejando una imagen de nosotros, de nuestras propias frustraciones. Y toda esa angustia que nosotros estamos en ese momento tratando de controlar, no se expresa en una, como con una buena relación con la misma naturaleza. Bueno, eso a uno lo hace pensar mucho. Por lo general, ese agobio y todo lo que siente un victimario, por lo general, si podemos nombrar, nombremos a, bueno, personajes violadores que han hecho historia. Ellos, su comportamiento siempre va a ser moralmente laxo. Es muy, muy deficiente ese comportamiento frente a una normatividad moral que busca que todos estemos en un equilibrio. Por eso es que la moralidad debe de no enseñarse bajo esa rigurosidad de la ley, porque crea muros en cada uno de defensa y, y no se lograría nada con esa formación definitiva. Ahí es donde viene toda esa paradoja de niños y adultos que entre comillas uno dice son malos. Pero ya según el psicoanálisis, el, el hacer el intento de dejar de sentir esa culpa, entonces se logra a través de una intervención de toda la triangulación con los padres, porque es que ellos tienen que ver en el sentimiento de culpa. No hablemos como culpables, sino ellos son los que están dando la solución o la agudeza del sentimiento de culpa. Ya para terminar este análisis de esos sentimientos de culpa contra esos sentimientos, o sea, contra los mismos sentimientos que estamos evaluando, no debemos de pasar en alto todos los poderes de una sociedad. Aún criticándolas, no debemos de pasarlas en alto, porque en su esencia tienden a inducir la sanidad del sentimiento de culpa o tienden a albergar mucho sentimiento de culpa en la misma gente. Y eso todo para tenerla controlada. Y eso es freudiano. Entonces nosotros nos estamos dando cuenta que Freud, es mucho lo que dejó a la humanidad en su análisis. Recordemos que Freud ya desde muy pequeño, él tenía su propio cuarto para estudio, él tenía sus propios privilegios en la casa y él a los 10 años ya hablaba 5 idiomas. De pronto como un mecanismo de defensa de su soledad. Quizá no. Pero ahí ese mecanismo de defensa no fue para autodestruirse, sino para más bien demostrarle al mundo que él era muy importante y muy especial dentro de un grupo social común y corriente. Y ahí es donde él pudo haber criticado todo esto que nosotros nos hemos dado cuenta que tiene cierta verdad y tiene unos determinantes científicos hoy donde uno identifica verdad porque hay comportamientos sociales así de esa índole y porque hay un tinte altamente inmoral en la misma sociedad que hoy está prescripta. Qué bueno que ustedes empiecen a leer a Freud desde su niñez. Desde su niñez.
porque él de todas maneras con sus frustraciones y todo, siempre estuvo funcionando como un ser que va a reescribir la historia, no para justificar los hechos, sino para dar múltiples evidencias de todo lo que estaba pasando en el momento histórico de él. Y él aún fue perseguido por los nazis por ser un judío. Entendamos que los mecanismos de defensa contra esos sentimientos de culpa son beneficiosos de acuerdo al ángulo en que uno lo esté observando. De acuerdo a donde uno se ubique, uno puede decir que son beneficiosos, no para desearlos ahora, los sentimientos de culpa, sino que han tenido algún beneficio en muchos. Entonces, ¿sí son eficaces los sentimientos de culpa? Una pregunta, ¿serán eficaces? Si en la vida real son eficaces, pues entonces debemos de tener un objetivo y acallar por lo menos la culpa, el sentimiento de culpa. En muchos casos, todo lo que uno reacciona contra ese sentimiento de culpa, pues son mensajes simplemente que se perciben desde muy afuera o muy al interior de uno para poder uno superar esas absurdas mecanismos y esas absurdas conductas por unas cosas menores que se volvieron mayores. Lo importante es que sean eficaces. Si de todas maneras el psicoanálisis descubre que son eficaces o son positivas o son beneficiosas para el desarrollo de una persona, o los nuevos psicoanalistas nos lo muestran, pues que tengan argumentos. Ya Freud sí nos dio argumentos y tenía mucha razón en haber observado a través de sus pacientes la creación de esos mecanismos de defensa y la observación que a muchos les pudo servir o que a otros los ancló por toda la vida y jamás se pudieron curar de esos efectos tan nefastos de tener unos sentimientos de culpa. Los voy dejando porque ya es un poco tarde. Es un poco tarde. Y a través de esas múltiples defensas que acabamos de ver, entonces no tratemos de escaparnos de tales sentimientos o de inducirlos hacia otros, sino busquemos el mesote socrático del equilibrio. ¿Para qué? Para lograr unas mejores relaciones interpersonales y para resguardarnos otra vez en el amor de sí mismo y no volver a sentir eso tan feo en ese plano interpersonal de el autorrechazo y el rechazo. Volvamos otra vez a la emoción, volvamos a revivir en sociedad nosotros nuestras mismas experiencias, para que la vida pues ya no sea insufrible, sino más bien sea vivible. Y recuerden que yo siempre digo, para saber vivir y aprender a morir, o para vivir bien para morir bien. Todos esos sentimientos sin culpa no van a traer sino un agravamiento al buen vivir. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. 320-370-0091, psicoterapeuta, hipnoterapeuta de la conducta y otros medios sociales que yo me desempeño. Muchas gracias.